Cambio ya está con ustedes, preparado todo aquí junto a Jacinto Ascensión para trabajar en este día 28 de octubre del año 2025, una fecha conmemorativa por los 487 años de fundación de la Primada de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una casa de altos estudios que le ha hecho la vida más fácil a mucha gente dentro de ella, nosotros. Jacinto, es la forma de recibirlo y darle los buenos días y pedir de usted lo que ha significado esta casa, este centro de estudio. Saludos, muy buenos días a los amigos televidentes que siempre siguen este espacio Voz para el Cambio como ventana abierta de posibilidades por Telecanal 28 y luego en la plataforma Éxito Visión, Telecable Dominicanos. Ustedes en Facebook Live y más adelante también vamos a poder ver este programa y otros por los canales de YouTube Juan Francisco de la Rosa y Voz para el Cambio. Siempre es un gusto poder levantarnos tempranito, cumplir con este compromiso de venir acá a esta planta, a este canal, para llegar a ustedes. Gracias por estar en sintonía y por preferir este espacio donde intentamos construir, contribuir, analizar, aportar y sobre todo como ventana abierta de posibilidades. Cuando hablamos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, los dualtianos, como decimos, la gente que ha estado ahí, que ha hecho una carrera a nivel formal de grado, dígase licenciatura, especialidades, doctorado, todo lo que la UAS ha significado para el aporte en lo que tiene que ver la formación, la educación, los grandes, antes decían bachilleres, entraban los bachilleres ahí y salían con una licenciatura. Remontarse en cómo se creó la universidad en el año, estamos hablando de 1538, una universidad que la fundaron los religiosos, los padres dominicos. Da gusto cuando uno analiza y ve el escudo de la UAS. Hay una simbología que está ahí. Está la simbología de una figura sumamente interesante, Santo Tomás de Aquino, siglo III, la Edad Media, pero también vemos figuras ahí como el perro, el mundo, la antorcha. Todo eso es simbología a partir del fundador de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán. Entonces, esa universidad que ya va a cumplir casi 500 años, y eso es muchos años, sí, hay que recordarle al país, a nosotros, porque es bueno elevar el privilegio de esa universidad. Hay que elevar y darnos cuenta el privilegio que tenemos nosotros por pasar por esa Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando se creó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hoy la UAS, fueron de las primeras universidades del mundo. Del mundo. Cuando usted analiza y ve los países europeos y los países de América, bueno, la primera de América, 1538, para que estemos claros. Pero no todas las ciudades y los países de Europa tenían universidad. No. Y así también vamos a otros continentes. Así es que es una de las primeras universidades del mundo en este pedacito de tierra que apenas comenzaba. 1538, cuando nos vamos a la historia y vemos el encuentro de dos culturas europeas, estamos hablando de los españoles con los indígenas que vivían acá, estamos hablando del 1492. 1492. Y luego cuando ya 1538, no tenemos cuántos años. Eso sí, es poco. Hay otros países en la región que han querido tener la primacía para ello, pero ya está confirmado que fue
aquí en esta isla donde estuvimos una escuela universitaria por primera vez. Sí. Y aquí se tenía un conflicto entre los dominicos y los jesuitas. Los jesuitas decían que ellos fueron los primeros que fundaron la universidad. Pero hay un fraile dominico que en España se dedicó a la investigación y se metió a los documentos en el archivo de India, Sí. allá en España, y él logró buscar ese documento que avala, acredita que la universidad, la primera universidad del Nuevo Mundo, para hablar de América, porque es primera de muchos países inclusive, pero del Nuevo Mundo, fue la que fundaron los dominicos en 1538. Entonces, ahora no recuerdo yo el nombre del fraile, hay una calle, Fray Beltrán de Heredia. Escuchen esa palabra ahí. Esa callecita, don Juan Francisco, que lo lleva desde la independencia, donde estaba antes la promoción de la juventud, ¿se acuerda? Okay. Esa callecita que le llamamos la segunda puerta de la UAS, se llama Fray Beltrán de Heredia. Y ese dominico no estuvo acá en el país, no. Él allá en España, investigando, consiguió los documentos, el aval, para demostrar al mundo y a los jesuitas que la primera universidad que se creó en América fue en el 1538, con una bula papal, Apostolato Culmini, la bula papal que se creó eso, y ahí está. Entonces, hay que sentirse privilegiado, hay que sentirse orgulloso. Ahora, podemos nosotros ver dentro de lo que es la trayectoria de la UAS en esos casi 500 años, porque son 400 y pico de años, estamos cerca de 500 años, y la UAS desde ahora está preparando eso, se está preparando para celebrar esos 500 años, desde ahora ya están ellos realmente, porque no, una fiesta como esa, un acontecimiento como ese, hay que prepararlo con tiempo. Entonces, ahora, podríamos entrar en el debate nosotros, ¿qué se ha logrado durante esos casi 500 años con la universidad? Hay que entender que la universidad siempre ha estado en esos conflictos de intereses, en esos conflictos, inclusive por el mismo sistema que hemos tenido en el país, con todo lo que es el abandono de esta media isla, todos los conflictos cuando este pedazo de tierra estuvo por un momento siendo ya parte de lo que es el dominio francés. Podríamos ver todo el periodo de la España boba que pasó con la universidad. Podríamos ver dentro de lo que es la intervención aquí de los haitianos en el 1422. 1800. 1822. Podríamos hablar de todo lo que ha pasado después de la restauración y sobre todo esos años donde este país, llegando hasta el 1916 con lo que es la intervención americana, todo lo que ha pasado. Fíjense cómo podíamos nosotros, desde la investigación, cuál ha sido el transcurrir de la UAS y sobre todo poder ver la UAS en tiempos de Trujillo. Ese es otro tema que hay que trabajar, la UAS en medio de la dictadura de los 12 años de Balaguer, y la UAS esta que conocemos hoy día, y sobre todo mirarlas de 20 años, en 2 décadas para acá, que ha sido la UAS para nosotros. Entonces, por ahí podríamos nosotros coger cualquier tema para un poquito poder evaluar, analizar y sobre todo ver la grandeza de la UAS con todo y eso, con todo lo que ha tenido en contra Juan Francisco. La UAS permanece y la UAS tiene que permanecer. Fíjense, quien le habla es un crítico que sabe que todo lo que se está moviendo, o por lo menos algunas cosas de cómo se mueve la UAS, porque la UAS, yo siempre lo he dicho, si usted quiere analizar lo que es el comportamiento de una sociedad, de un país, de un estado, solamente vaya, analice la UAS y eso represéntelo como es el sentir, es el parecer, es el actual de los dominicanos, inclusive hasta en materia de clientelismo y en materia de corrupción. Hay un uasdiano
que ha simplificado lo que podemos decir acerca de esta casa de estudio. Es una niveladora social. Es a Nino Feli a quien le hemos escuchado hacer esa afirmación. Y ciertamente, sin ese espacio, muchos dominicanos no hubiéramos tenido la oportunidad de tener la posibilidad que se nos ha abierto de poder hablar en público, aunque sea con la facilidad que lo hacen otras personas que tienen un origen social superior a lo de mucha gente que ha encontrado allí un espacio para poder estudiar, y habiendo estudiado entonces se han roto barreras que a una persona que nació lejos de la ciudad capital hemos podido abrir un espacio y mejorar la situación de uno en particular y de nuestra familia. Entonces hay que tener siempre la mirada puesta y estar siempre en capacidad de defender a la Universidad Autónoma de Santo Domingo como un espacio de superación, de transformación. Debemos siempre luchar porque en ella se promueva lo mejor, porque sin ese espacio entonces hubiera mucho más personas aquí aisladas y sin la posibilidad de desarrollo personal integral. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, mucha gente en nuestro entorno ha logrado perfeccionarse, cantidad de médicos. El mismo campo nuestro se ha convertido allá en esa zona en una pequeña potencia de medicina, porque hay muchas muchachas jóvenes que se han graduado en esta área y están ejerciendo con mucha capacidad y eficiencia, y eso, como decimos, dignifica al ser humano, dignifica el entorno, a la familia, y es una oportunidad de crecimiento que solo se podía lograr con esa casa de estudio, porque hay personas que le estaba impedido poder ir a otras universidades donde por el costo, porque hay que pagar créditos que no estaban a la altura de esos estudiantes que vienen de sectores marginados y familias también. Entonces, cuando nosotros llegamos a la universidad y parece que se mantiene, y si se ha cambiado es muy mínimo, los créditos para elegir una materia era prácticamente bagatela. El plato de comida en el comedor era sencillamente casi gratuito. De manera que ese es un centro de estudio que debe merecer la ponderación y el respeto de toda la ciudadanía. Como dice Jacinto, no es que estamos ignorando las falencias que allí hay, pero sus méritos son mayores que su fracaso. Sí. Es interesante escucharlo a usted, Juan Francisco, con un término que usted utilizó y para mí oportuno, para ayudar en el debate y darle la valoración pertinente y necesaria que necesita para vernos desde esa gratitud, esa gratuidad, esa gratitud de cómo la UAS ha permitido esa nivelación social, económico y social. Nino, oiga lo que estoy hablando. Yo tal vez no quisiera especular lo que voy a decir. Yo estoy seguro que el origen de la mayoría de las universidades, por el tema de su contexto,
de su contexto y para qué se creó y para qué se crearon las universidades. Y les voy a decir que siempre el conocimiento siempre se le ha negado a la clase pobre y humilde. Siempre se le ha negado, y seguro que la UAS... Es que los pobres cuando aprenden son un peligro. Y seguro que la universidad, en sus inicios, en su creación, también se creó igualita que las demás universidades, donde solamente podían estudiar unos privilegiados. Claro. Es el origen de la UAS, pero es el origen de todas las universidades. No sé, habría que ver cuando la UAS dio ese salto, que seguro fue muchos años después de poder permitir de que los sectores más empobrecidos, entendiendo la educación como oportunidad de elevar esa condición socioeconómica, eso lo logró la UAS y lo está logrando la universidad. Porque si nosotros vemos en el contexto social histórico dominicano, siempre ha sido un grupito que ha estado gobernando el país, y ha sido los comerciantes. Son la gente de dinero y la que luego mandaban a sus hijos a estudiar. ¿Usted cree que cualquier Juan de los Palotes hubiese ido como fue Duarte a caminar parte de América y de Europa? ¿Usted cree que era cualquier campesino, cualquier Juan Pablo siembra yuca? Juan Pablo Duarte era de los ricos de la época. Le estoy hablando. Le estoy hablando. Es posible que la UAS, tal vez habría que buscar esa fecha cuando se convirtió en la Universidad del Pueblo. Habría que buscar eso. ¿Cuándo se convirtió en la Universidad del Pueblo? Para esa parte de oportunidad, de nivelación, porque si no existiera la UAS con ese concepto. Ahí hay un guardiano como Ponserrate, pero yo pienso que a partir de la Revolución de Abril hubo un resurgir, porque fíjese que a partir de esa época fue que surgió la UNFU, porque hubo un grupo de profesores que no estaba de acuerdo que se abriera la... Exacto. Dentro de... Ya usted me está dando, no la razón, sino a partir de lo que estamos analizando, las universidades no estaban creadas para la clase humilde y pobre, sino para los mismos ricos, los comerciantes, la gente de dinero, la gente de poder, para seguir controlando. Y sin embargo, ver todas las personas. Si usted agarra a los políticos dominicanos y los nuevos ricos dominicanos y la gente de los grandes especialistas en todas las áreas, todas, es posible que un 95% pasaron por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para que vea ese 95% de los profesionales, la mayoría vienen de estratos sociales bajos. Pero yo le doy una información que usted la conoce también. Los que no se formaron allá han ido a hacer maestría. Sí. Y a dar clases. Sí, también. Porque es un privilegio dar clase en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con el perdón, casi 500 años después de su fundación. Con el perdón de Aristóteles, que es profesora allá, pero dicen que ella es de la que mejor paga. Esa es la que mejor paga y la que mejor tiene... a sus profesores, la que mejor da la que mejor es lamentable que los beneficios. Vos para el cambio tiene que decirlo todo. Es lamentable que la mayor parte de su presupuesto se va en empleomanía. Sí, empleomanía y beneficio. Y muy bien, es un gremio, es una familia que viven ahí. Sí, pero no la han hecho competitiva en la investigación. Sí, no le han hecho. A la UAS no le han hecho hasta el día de hoy una sola auditoría. Se cae. Es mejor dejar eso así. Sí, de verdad. Oigan, hablando. Porque, oiga, espérese. Hablar de la UAS es hablar de nuestra madre. vamos a... Fíjense que estamos aquí nosotros intentando hacer una reflexión, porque algo que es nuestro, con ese sentido de pertenencia, claro, que valoramos y queremos. No, y que la honramos. Y que las defendemos. La defendemos. Con el mismo ímpetu que defendemos a nuestra madre, defendemos nosotros la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eva, yo le voy a decir algo, Juan Francisco, me la voy a jugar como dice. Estamos a sentar bien. Yo creo que nosotros hemos sido ingratos con la universidad. La gente que ha pasado por ahí, yo creo que no ha valorado
en su máxima expresión el haber pasado por la Universidad Autónoma de Santo Pero yo he Domingo. querido volver, yo extraño el, el moro de habichuelita negra con pollo, pero que la UAS de hoy, en mi época no había vehículos, pero hoy usted no encuentra un lugar donde parquearse. Sí. Y por eso yo no he ido los días que puede estar abierto el comedor, Sí. porque yo extraño esa ración. Mire, uno de mis grandes vacíos, hasta lo llamo existenciales, es no pisar en esos 5 años que duré en la universidad, no pisar nunca el comedor de la UAS. Es un gran vacío que yo tengo. No ha vuelto. No, lo que pasa es que nunca lo pisé, porque yo entré a la UAS ya con otros estudios, con otras condiciones. No, y el tiempo no me dio. dígalo claro, usted se relacionó con una élite por ahí, por el Conde, estudió con muchachos de la nobleza, yo creo que usted... No. Sí, si no era de la nobleza económica, de la nobleza intelectual. Llegó a jugar con los hijos de Isa Conde en la misma cancha y cosas. Escúcheme, Juan Francisco. Háblele la verdad al pueblo. No, llego a la universidad, a la UAS, porque tuve el privilegio, por la condición y el contexto que estaba, para estudiar para ser sacerdote en una congregación religiosa. Y nos mandaron a nosotros a estudiar en el Centro Bonó, que hoy tiene rango de universidad, de instituto superior en el día de hoy, pero antes estaba muy relacionado con la universidad, con INTEC. Así que quien estudiaba en el Bonó, había una convalidación, unos acuerdos con el tema de INTEC. Y luego cuando terminé la filosofía y letras en humanidades, entonces me fui a hacer la carrera de teología. Y entonces en ese centro de los dominicos, que volví al centro donde se fundó la UAS. Así que ese centro de teología ahí en la zona colonial, en el convento de los dominicos, ahí en esas instalaciones, por lo menos en ese espacio, porque ya de lo que era la fundación de la UAS, que cumple casi 500 años, ya ahí no quedan realmente la estructura. Ahí sigue la iglesia que está ahí, y luego esa parte de la construcción, uno ve que tienen ahí para proteger y que se vea algunos pedazos de los muros que identifican lo que era la antigua universidad. Pero ahí se creó un centro hace más de 20 años, el Centro de Teología de los Dominicos. Entonces ahí hice 4 años de teología. Luego no terminé, no me ordené, dejé la vida religiosa y luego quería hacer una carrera, que le debo esa carrera. Yo me atrevo a corregirlo, yo diría dejó la vida sacerdotal. Usted no ha dejado la vida religiosa. No he dejado de religión. No. Entonces, ¿usted acepta mi corrección? No, claro que, mire, Juan Francisco, yo llegué a unos niveles ya, porque uno en la vida tiene que ir aprendiendo de la cana, o de la cana del otro. Entonces yo he aprendido mucho de usted, y si yo aprendo y le sigo los pasos a usted, si Dios me permite, yo puedo durar 90 años. Vámonos a la pausa, porque eso es demasiado grande. Mira, Alfonso está en línea. Sí. Ojalá que Alfonso quiera entrar para Sí. que nos ayude a analizar los Claro. daños que ha producido Melissa en la República Dominicana. El gobierno habla de que El de más de presidente- mil millones de pesos. Habla el gobierno. 1.340 millones de pesos hemos perdido. Eso huele a otro préstamo. Escuchen eso. Vámonos, que esto se ha calentado al final.